Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Sergio Sáenz, Nicolás Rueda y yo, Valentín Ortiz. Nos correspondió el seminario número 1 acerca de la tromboelastografía. Bien, entonces vamos a hablarles acerca de las generalidades de la prueba, cómo se realiza el procedimiento, los resultados que vamos a obtener y el análisis de estos y qué utilidad clínica tiene. Entonces, vamos a definir la tromboelastografía. Esta es una prueba que describe la interacción entre los distintos componentes del sistema hemostático, que son los factores de coagulación, el fibrinógeno, las plaquetas y el sistema fibrinolítico. Entonces vamos a trabajar con sangre entera y vamos a evaluar todos estos procesos en tiempo real, las características cinéticas y viscoelásticas del coágulo. Bueno, en cuanto al equipo, el tromboelastógrafo es un dispositivo computarizado a medir las propiedades viscoelásticas de la sangre, documenta la integración de las plaquetas con toda la cascada de coagulación. Nos va a permitir identificar trastornos de los factores de coagulación, de la alteración plaquetaria, etc. Bueno, ¿cómo funciona este equipo? Posee una platina, que es la platina que está subrayada en el recuadro. Se va a poder deslizar verticalmente y va a realizar movimientos oscilatorios de forma horizontal. ¿Cómo se realiza la medición? Entonces vamos a colocar firmemente una copilla, que más adelante vamos a ver una imagen de cómo es, sobre la platina. Esta pues va a formar, bueno, va a encajar en este lugar. Al subirla va a encajar con el pistón, lo que llamamos este pin que se ve en esta imagen. Va, va a quedar sumergido este pin dentro de la muestra. Entonces, a partir de ahí van a comenzar los movimientos oscilatorios y pues esta rotación, y a medida que se va formando el coágulo, pues los movimientos van a disminuir. Lo que se va a detectar ópticamente mediante una placa de espejo que se encuentra en la parte superior, pero adicionalmente a eso encontramos una fuente de luz de diodo y vamos a encontrar un sensor sensible a la luz. ¿Listo? En el momento en el que se forma el coágulo, pues se van a adherir al pistón y pues los movimientos van a disminuir. Todos estos cambios se van a registrar en un dispositivo electrónico que pues es un software especializado que va a plasmar un gráfico en el cual va a describir como mínimo 3 parámetros: el tiempo de reacción, el tiempo de apertura y la amplitud máxima. Y esto básicamente es lo que hace el dispositivo. Bueno, en cuanto al procedimiento, ¿qué materiales y reactivos vamos a usar y cómo se va a hacer? Entonces, materiales: tenemos nuestra muestra sanguínea sin anticoagulante, cloruro de calcio. Vamos a tener copillas, que pueden ser pines verdes, que pues se utiliza para los controles y para trombos sin heparinasa. Vamos a tener copillas azules que van a contener heparinasa. Esto para pues pacientes que se encuentran anticoagulados con heparina, entonces para que no nos den resultados erróneos. Kaolin sí va a ser el activador de la coagulación. De la muestra vamos a tomar 1 mililitro. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Lo primero que tenemos que hacer es identificar al paciente con nombre completo. Vamos a tomarle la temperatura, importantísimo, y describir cuál fue el origen de la muestra. Como paso siguiente, nos llegó nuestra muestra al laboratorio, tenemos nuestro equipo, vamos a configurar la temperatura, tal cual la temperatura que le tomaron al paciente es la que vamos a configurar en los pozos. ¿Listo? Entonces, después de alistar estas copillas e introducirlas en la platina, vamos a sacar nuestros reactivos y los vamos a temperar por lo menos 5 minutos antes. Listo, vamos a preparar nuestra muestra, que ¿cómo se hace? Vamos a tomar 20 microlitros de cloruro de calcio y los vamos a introducir en las copillas que ya se encuentran puestas acá en la platina del equipo. Ok, bueno, la muestra vamos a preparar también en un vial con kaolin, que nos lo regala, bueno, no lo da la casa comercial. Vamos a tomar 1 mililitro de la muestra, lo agregamos en el vial con el kaolin, invertimos 5 veces y no vamos a dejar más de 30 segundos la muestra dentro del kaolin. Una vez realizado esto, vamos a tomar con una micropipeta 340 microlitros y lo vamos a introducir en la copilla que se encuentra en el electroplastógrafo.
¿Listo? Entonces una vez aquí vamos a subir esta platina, la ajustamos y movemos la palanca hasta donde dice test. Entonces vamos al computador y en el software nos aseguramos que sea el pozo 1 en el que se encuentre nuestra muestra, que sea correcta. Y ok, le damos iniciar. Una vez esto se eliminen todos los asteriscos de los parámetros que estamos midiendo, quiere decir que ya se ha terminado de realizar la medición y podemos detener. Bajamos la palanca, retiramos la copa y pues ya obtenemos los resultados, que son las gráficas que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a explicar el esquema general de un tromboelastograma, los parámetros que éste mide y las variaciones o patrones que se pueden presentar. Entonces, tenemos que en el eje X de un tromboelastograma se encuentra el tiempo transcurrido y es expresado en minutos, mientras que en el eje Y encontramos la amplitud, la cual está expresada en milímetros. Cabe resaltar que en este gráfico podemos evaluar tanto el proceso de la coagulación como el de la fibrinólisis y se realiza a través de la medición de parámetros como lo son R, K, ángulo alfa, amplitud máxima, índice de hélice del coágulo, etcétera, etcétera. Existen otros que no se miden directamente en la gráfica, pero que se pueden calcular a partir de los parámetros obtenidos en esta misma gráfica, que se los mencionaré más adelante. Entonces, para iniciar tenemos el parámetro R, el cual se define como tiempo de reacción. Se expresa en minutos y corresponde al intervalo entre el inicio de la coagulación hasta que el tromboelastograma llega a una amplitud de 2 milímetros. Este representa la velocidad de la generación de tromboplastina y la función del sistema intrínseco, especialmente actividad de factores como el 12, el 11 y el 8. Sus valores normales los encontramos que son de 4 a 8 minutos. Otro de los parámetros es el parámetro K, o tiempo de coagulación. Se expresa en minutos, al igual que el parámetro R, y corresponde al intervalo que se da entre el inicio de la coagulación hasta que la amplitud del tromboelastograma llega a los 20 milímetros. Este mide la velocidad de la formación de un coágulo de cierta solidez y también refleja la función del sistema intrínseco, pero adicional de las plaquetas y del fibrinógeno. Su valor normal oscila entre 1 y 4 minutos. Otro de los parámetros que vamos a describir es el ángulo alfa. El ángulo alfa mide la velocidad de la formación de un coágulo sólido, indicando la calidad del fibrinógeno y de las plaquetas. Este ángulo se forma por el brazo del parámetro R y la pendiente del parámetro K. Su valor normal oscila entre los 47 y los 74 grados. Entonces tenemos que si este valor está aumentado implica una hipercoagulabilidad, pero si está disminuido indica hipocoagulabilidad. Otro de los factores de los parámetros sobre los cuales vamos a hablar es la amplitud máxima. Está medida en milímetros y hace referencia a la amplitud más grande que tiene el coágulo, es decir, que es una función de la elasticidad del coágulo. Está relacionada con calidad de plaquetas, de fibrinógeno y de factor 13. Evalúa la máxima medida del trombo y depende fundamentalmente de la interacción de la fibrina con las plaquetas. Los valores normales que encontramos oscilan entre los 55 y los 73 milímetros. En el tromboelastograma podemos evaluar también el índice de hélice del coágulo, el cual es una medida en porcentaje que corresponde a la porción del coágulo que se ha alisado en los 30 minutos posteriores a alcanzar su máxima amplitud. Su valor oscila entre el 0 y el 8% y tenemos que valores superiores a este pueden indicar estados de fibrinólisis. Entonces, como les había mencionado anteriormente, a partir del tromboelastograma y de los parámetros que se miden como tal en la gráfica, el software o el equipo puede calcular otros de manera indirecta. Entre esos encontramos, por ejemplo, el parámetro G, que mide la firmeza del coágulo de forma global y se da en una medición que es en dinas por centímetro cuadrado. También encontramos el índice de coagulación, el cual mide en forma global el estado de coagulación de un paciente. Sus valores oscilan de -3 a 3, inferiores a -3, hipocoagulabilidad, y superiores a 3, hipercoagulabilidad. También podemos calcular el parámetro F, que indica la lisis del coágulo,
y se mide en minutos, es decir, que representa el intervalo de tiempo transcurrido desde que el coágulo alcanza su amplitud máxima hasta que la amplitud del tromboelastograma vuelve a cero, es decir, representa actividad fibrinolítica. Entonces, una vez tenemos entendido los parámetros de un tromboelastograma, podemos comprender en esta imagen donde observamos todos los parámetros dentro de sus valores de referencia, pero en la siguiente imagen, la que va a mostrar posteriormente, vamos a encontrar algunas variaciones de esta gráfica. Entonces, a manera de ejemplo, podemos observar en la gráfica B que los valores de R y K están aumentados, pero el ángulo alfa sí se encuentra disminuido, lo cual es sugestivo de una hemofilia o una deficiencia puntual de algún factor de coagulación. Mientras que en la gráfica C observamos valores de R, K y A que pueden estar dentro de sus rangos normales, pero que su amplitud máxima se encuentra disminuida. Entonces esto nos da a entender que el paciente puede estar presentando una trombocitopenia o que puede existir la presencia de algún inhibidor plaquetario. Por otra parte, en la gráfica D se observan parámetros referentes al proceso de coagulación en valores normales, pero una disminución de la amplitud máxima y un aumento en la velocidad de la lisis del coágulo. En conclusión, tenemos que, dependiendo del protagonista o actor que se encuentre alterado en la cascada de la coagulación o del proceso hemostásico, podemos encontrar que determinados parámetros se van a ver afectados generando un patrón distinto al normal, y es allí donde la tromboelastografía juega un papel importante, ya que nos permite identificar en qué punto está el defecto. Finalmente, tenemos acá un árbol de decisiones según TEC, el cual nos desvía hacia la patología más probable de acuerdo al algoritmo, es decir, debemos ir mirando la medición de cada parámetro según el TEC y a partir de ahí tomamos la rama que concuerde con este. Bueno, a mí me correspondió las utilidades clínicas de la tromboelastografía. Entonces, en cuanto a la cirugía cardiovascular, el uso de bypass cardiopulmonar, BCP, durante una CCB, cirugía cardiovascular, puede provocar serias complicaciones hemorrágicas, ya que puede provocar hemodilución, activación plaquetaria y de la coagulación debido al contacto de la sangre con los tubos del circuito y al flujo a través de la bomba de circulación extracorpórea, así como el uso de altas dosis de heparina. Por ende, pues hay riesgo de trombosis, ya que hay exceso de activación plaquetaria y puede haber una falla del proceso de fibrinólisis. Entonces, durante la cirugía se puede usar la tromboelastografía para monitorear que todo se esté dando correctamente, y si no es así, mediante este examen se puede observar dónde se está dando la falla realmente para saber cómo proceder y evitar la muerte del paciente. En obstetricia, pues como se presenta tanta pérdida de volumen sanguíneo con la tromboelastografía, se puede verificar si dicho sangrado no ha parado, ya sea porque hay un déficit de factores secundarios al sangrado, si por culpa de ese mismo sangrado empieza a haber una difusión plaquetaria, o si este sangrado es por culpa de una fibrinólisis primaria, que es lo que pues más comúnmente se presenta en maternas. Y se puede definir también si es fibrinólisis primaria o secundaria, si el valor de IC es mayor o menor de 3. Mayor de 3, pues significaría una fibrinólisis secundaria, pacientes con SID. O menor de 3 es fibrinólisis primaria, pacientes que presenten trauma o maternas que estén o que se encuentren en trabajo de parto. Otra utilidad muy importante pues es el trauma, que pues en el caso del trauma toca verificar el resultado de la tromboelastografía, ya que es importante observar si el paciente que está en este estado se encuentra hipercoagulado. Por ejemplo, digamos, si las gráficas están prolongadas es porque puede haber un déficit de factores. Acá pues se puede dar el déficit de factores porque puede que le estén administrando demasiado anticoagulante al paciente para evitar alguna otra complicación, ¿sí? Entonces, con la tromboelastografía también se puede observar la actividad del fibrinógeno, ya que pues también sirve para mirar si el fibrinógeno del paciente en ese momento está funcionando correctamente. Si observamos de pronto que la amplitud máxima está muy pequeña o es muy baja, puede significar que de pronto hay una disfunción plaquetaria, o que por el contrario, si es demasiado grande la amplitud máxima, puede decir o quiere decir que hay una hipercoagulabilidad con aumento en la función plaquetaria. Entonces puede que el paciente con este trauma esté generando trombos. En cuanto a la hemofilia, algunas personas con hemofilia leve se les trata con desmopresina, el cual pues es un estimulante hormonal para liberar más factor de coagulación. Entonces pues la tromboelastografía sirve para realizar el monitoreo de este sistema de coagulación para ver si pues este fármaco está haciendo efecto. En este caso pues ya se entraría a evaluar la R y la K. Entonces pues si estos están aumentados o siguen aumentados, es un indicativo de que estos medicamentos pues no están haciendo efecto. Entonces ahí ya tocaría entrar a mirar si se cambia el medicamento o si se aumenta la dosis. Muchas gracias por la atención.